todos y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe especial vamos a profundizar en la ludopatía en jóvenes y adolescentes a partir del surgimiento de las plataformas de apuesta online. Tradicionalmente, la ludopatía estaba asociada a los bingos, casinos y lugares habilitados solamente para adultos. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, la oferta de juegos de azar se multiplicó y esta problemática alcanzó hoy a los más chicos. Según un informe de Ibope Media, en Argentina, el 12% de los jóvenes de entre 15 y 24 años han apostado alguna vez en su vida. Este número asciende al 15,5% en jóvenes de entre 24 y 34 años. Ese fenómeno se da de la mano de la posibilidad de que empiecen a operar en territorio de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, aunque ya existía en 7 provincias anteriormente el sistema de apuestas online. Pero también a partir de la proliferación de plataformas de carácter ilegal, de muy fácil acceso para los jóvenes a través de redes sociales o de sistemas de chat, donde empresas que no están radicadas en nuestro país implementan un sistema de apuestas que a través de la utilización de billeteras virtuales son de muy fácil acceso, sobre todo para los menores de edad que sí tienen vedada la posibilidad de acceder a las plataformas legales. Este último tiempo, el año pasado y este año cada vez se va acrecentando más lo que nosotros recibimos como pedidos de ayuda generalmente, y lo que sigue siendo así, de maestros, de escuelas, de clubes deportivos. Están viendo que los chicos en clase y durante los recreos se están apostando. El aumento de casos en adolescentes es algo que preocupa a los profesionales, ya que esto puede traer consecuencias muy graves en la vida de los jóvenes. Esto nos alerta porque, más que todo por la conducta del juego patológico en sí mismo, es muchas veces como esto se asocia, digamos, a otras características u otras condiciones, ¿viste? Como por ejemplo, no sé, la puerta de entrada al consumo de sustancias, al tema de, bueno, a veces endeudarse, ¿no? Para poder solventar el juego. Al principio con el dinero, pero lo que pasa es que después se van perdiendo otras cosas. Por empezar, bueno, se pierde plata, después se pierde tiempo, y después empezás a tener problemas con tus relaciones, porque si le pediste plata a un amigo, no se la podés devolver, después tratás de evitarlo, no lo ves, y bueno, es como que se van encerrando en sí mismo. El propio aislamiento de la persona y las características de este tipo de adicción hacen que la ludopatía sea menos evidente que otras adicciones, sobre todo cuando se trata de adolescentes. La ludopatía se mantiene más en silencio y es capaz en el último momento donde la persona está más comprometida, digamos, ¿no? Porque tiene una deuda, porque ha tenido, ¿no? Problemas escolares, ¿no? Sociales y demás, es que ahí se evidencia el problema. Entonces esto hace que haya una cuestión, ¿viste?, del anonimato que se sostiene en el tiempo y a veces oculta la situación. Lo que estamos viendo es que hay muchos chicos que se están endeudando mucho, inclusive con compañeros, con los padres. Bueno, se desayunan que el hijo apuesta porque aparecen mucho gasto en las tarjetas de crédito. Y esto está pasando mucho. Cuando ya está instalado un problema de juego, es probablemente el niño o el adolescente que se encierra, que tiene mucha dificultad para cumplir con hasta normas de la casa. Ayudar en una compra, hacerse la cama, higienizarse, ¿no? Elige quedarse jugando por sobre, por ejemplo, no sé, jugar a la pelota, ¿no? Salir. Entonces ahí, digamos, ¿no? Como que se ve y uno tiene que estar bastante atento, ¿no? Porque a veces los chicos cierran la puerta y uno no sabe. Aunque la detección de la ludopatía pueda ser difícil,
A través de la comunicación y el acompañamiento, tanto padres como maestros pueden identificarla a tiempo. Si vos ves que empieza a dejar de hacer todas las cosas, digamos, qué sé yo, se encontraba los miércoles para jugar al fútbol con los pibes, y prefiere quedarse a apostar, no van a cumpleaños, no empieza a encerrarse a sí mismo, ahí ves que ya empieza a tener problemas. Parece que sin invadir la intimidad de los jóvenes, el diálogo y que ver qué están haciendo en las redes o ingresando a las plataformas de, por ejemplo, de YouTube, donde muchas veces vemos streamers que inducen fuertemente a la apuesta, nos vamos a dar cuenta en qué andan nuestros hijos. Y por allí el diálogo, y cuando no alcanza el diálogo, el acompañamiento terapéutico de un profesional, me parece que es la herramienta para tratar de alejarlo de esta situación. Si bien se trata de un fenómeno global, esta problemática cobró gran relevancia en Argentina debido a la rápida multiplicación de casos en la región. Es por eso que es necesario acompañar a los adolescentes, dialogar con ellos sobre los peligros de las apuestas online y ofrecer acompañamiento terapéutico en caso de detectar este tipo de adicción. A continuación, vamos a compartir algunos anuncios abiertos a la comunidad. Taller de lectura y comentario de poesía en línea. Reales mujeres surreales. Orozco, Pizarnik, Kurinsky, Echecopar. El taller se realizará del 24 de mayo al 14 de junio de manera virtual de 17 a 18:30 horas. Con eje en el surrealismo para girar en torno, propone 4 encuentros para experimentar junto con 4 poetas. Para anotarse, escribir a información@casadericardorojas.gov.ar o a sila@uca.edu.ar. Contrapunto, exposición en el Pabellón de las Bellas Artes. Con la participación de los artistas argentinos Maggie de Königsberg y Duilio Pierri y la curaduría del pintor Eduardo Stupia, la colección estará disponible del 10 de abril al 2 de junio en el Pabellón de Bellas Artes en el edificio Santa María del Campus Puerto Madero. La exhibición combina los significados detrás de las obras de ambos creadores de manera complementaria, siendo el calentamiento global y la actual crisis climática los temas principales. La entrada es libre y gratuita. Ignacio Lavaki, analista político y docente en Ciencias Políticas en la UCA, analizó el gobierno actual y su relación con otros países. Te agradezco mucho, Ignacio, por acercarte a la biblioteca de la UCA. No, por favor, para mí es un placer estar acá de vuelta. Bueno, Ignacio, a ver, quiero arrancar la entrevista preguntándote, ¿cómo ves el panorama político actual y el gobierno de Milei? Bueno, yo diría que es un momento, lo que yo llamaría una coyuntura crítica, en el sentido que este segundo trimestre puede ser decisivo para la suerte del gobierno de Milei, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlo como si fuera un triángulo, ¿no? Entonces, en un vértice del triángulo está la opinión pública y podemos poner la tolerancia social al ajuste. En otro vértice del triángulo está la relación del gobierno con el Congreso y con la justicia. Y en el otro vértice está la macroeconomía y el mercado financiero. Entonces, lo que uno ve es que hasta ahora el gobierno de Milei ha generado mucho entusiasmo en el mercado financiero por el rumbo económico que plantea, que retiene buena parte de los votantes del balotaje, ¿sí?, a pesar del alto costo de las medidas iniciales, y que el Congreso se plantea como una incógnita, ¿no? El gobierno intentó aprobar en sesiones extraordinarias la ley de bases, no pudo hacerlo, la retiró y ahora va por un nuevo intento. Me parece que esto va a ser, este segundo trimestre es clave porque ahí se va a ver básicamente qué capacidad tiene el gobierno de avanzar su agenda legislativa en el Congreso. También se va a ver, dado que el grueso del ajuste de tarifas de servicios públicos se va a sentir durante este segundo trimestre, bueno, si
¿cuánto le cuesta eso en términos de opinión pública, ¿no? Entonces, pensando que es un gobierno hiperminoritario en el Congreso, si logra aprobar leyes y mantiene el apoyo a pesar de esta etapa bastante dura en términos económicos y sociales, yo diría que eso podría ser un círculo virtuoso. Ahora, el problema sería, y es el problema típico de los gobiernos hiperminoritarios, si se quedan sin apoyo popular y tienen una relación muy conflictiva con el Congreso, ¿no? Entonces ahí se podría dar un escenario de gobernabilidad negativa. Pero a ver, supongamos, como bien decís vos, se va a intentar otra vez la ley de bases, ¿no? ¿No es raro que se probó una vez, no se pudo y vuelvo a insistir más o menos por el mismo método? Bueno, la ley de bases no es similar a la que se va a enviar, es una ley mucho más acotada, donde por otro lado el paso del tiempo es algo que le juega a favor al gobierno, ¿no? Una medida tremendamente irresponsable adoptada por el ministro de Economía del gobierno anterior y sancionada por el Congreso, que fue la eliminación del impuesto a las ganancias, le dio un poder de negociación inmejorable a Milei. Lo mismo que la ausencia de presupuesto, ¿no? O sea, el impuesto a las ganancias es coparticipable al haber eximido a buena parte de los asalariados del pago del mal llamado impuesto a las ganancias. Lo que se hizo fue quitarle a las provincias toda una serie de recursos, ¿no? Entonces, las provincias necesitan en un punto que se apruebe el capítulo fiscal que estaba en la ley de bases para salir de una situación en términos de recursos y de gastos muy crítica que llevan adelante, ¿no? Entonces, eso le dio un poder de negociación enorme. Lo otro que le dio mucho poder de negociación a Milei es no tener presupuesto. En la Argentina, a diferencia de otros países como Estados Unidos, cuando no hay presupuesto, lo que ocurre en otros países es que se paraliza la administración pública, el shutdown famoso de los Estados Unidos. En la Argentina simplemente se utiliza el presupuesto del año anterior ajustado, se lo limpia de gastos que eran específicos a un año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Milei congela las transferencias discrecionales a las provincias, cae la masa de recursos coparticipables por la eliminación de ganancias, las provincias están en una situación fiscal, alguna de ellas muy difícil de sostener, y entonces eso hace que el gobierno central tenga mucho poder de negociación. Obviamente, si no hay un acuerdo, pierden todos, ¿sí? Entonces ahí intentarlo de vuelta, habiendo pasado más meses, un poco lo fortaleció a Milei. Evidentemente no sería una buena señal que no se apruebe. Es una ley de base más acotada, no está la reforma electoral, no está todo el tema de los jueces con la toga que estaba en la ley de bases original. Es algo mucho más centrado en lo fiscal y en la delegación de facultades en algunos aspectos. ¿Cómo ves la relación de Milei con los otros partidos políticos? Bueno, está muy claro que el PRO está totalmente alineado con el gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? ¿Totalmente o hay No, sectores? hablo de la Cámara de Diputados. Los Bien. gobernadores es otra historia. Pero dentro de la Cámara de Diputados, el PRO está alineado. Hacemos por el Cambio Federal, que es este bloque bastante diverso. Lo que ha hecho ese bloque es básicamente evitar una hiperfragmentación legislativa, pero ahí dentro convive gente que tiene ideas más afines a lo que está haciendo el gobierno en materia económica, con gente que piensa totalmente distinto, ¿no? Para poner los ejemplos, López Murphy y Margarita Stolbizer y los socialistas santafesinos, ¿no? Claramente la oposición más dura que tiene este gobierno es el peronismo, que ha tenido algunas defecciones, por ahora minoritarias, pero que le conviene ocupar el lugar de oposición. Y en el medio el radicalismo está con bastantes tensiones internas, ¿no? Creo que algo de eso se vio cuando el Senado votó la derogación del decreto de necesidad de urgencia 7023, el decreto de desregulación económica, donde el presidente del partido votó por la derogación, el grueso del bloque votó por sostener el decreto y otras dos senadoras radicales se abstuvieron, ¿no? Otra senadora, la senadora Terenzi, votó con Lustó y un senador se abstuvo. Entonces ahí vemos tensión, una parte del radicalismo que plantea una línea más conflictiva con el gobierno y otra parte que está muy en sintonía con la agenda que propone el gobierno. Dijiste, los gobernadores es una historia aparte. ¿Por qué? En el caso del PRO porque, a ver, Juntos por el Cambio explotó a nivel de, digamos, como fuerza política en el Congreso, pero a nivel de provincial todavía sigue subsistiendo, ¿no? Entonces, porque eso le da gobernabilidad
a nivel local algunos de los gobernadores que resultaron elegidos el año pasado por la coalición. Entonces, ahí se puede ver que hay una relación más tensa o hubo algunos chispazos entre algunos gobernadores y el gobierno nacional, ¿no? El caso de Chubut es emblemático. Hablaste también sobre ese triángulo, ¿no? Y con respecto a la opinión pública. ¿Qué es lo que vos percibís como analista en cuanto a la opinión pública, a la gente? ¿Qué es lo que opina sobre el gobierno de Milei? Si está de acuerdo con lo que está implementando o si tenía una expectativa y eso está cambiando. Bueno, durante muchos años se habló de la grieta, ¿no? Yo creo que para mí era un término que era totalmente ficticio, o sea, creo que no reflejaba el sentir de la sociedad argentina. Ahora sí creo que tenemos una grieta, una línea bien clara que delimita a los que apoyaron a Milei en el balotaje y a los que no. Entonces, los que no, mayormente están insatisfechos. Y los que sí, por más que estén pagando el costo de algunas medidas, todavía aprueban al gobierno. ¿Y por qué lo aprueban? Yo creo por dos motivos. Uno, por rechazo a lo anterior. Hay que reconocer que la gestión del Frente de Todos fue, en mi opinión, pésima y que dejó la vara muy baja para quien lo sucediera. Y entonces todavía Milei le puede seguir echando la culpa al gobierno de Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner y al exministro del gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa, ¿no? Y por otro lado está la expectativa de la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, ¿no? La idea de sangre, sudor y lágrimas churchiliana o, como decía el expresidente Menem, estamos mal pero vamos bien, ¿no? Entonces hay una porción importante del electorado que le da un cheque, que no es un cheque en blanco, pero un cheque de confianza a Milei, que cree que este sacrificio eventualmente va a rendir un fruto positivo. Obviamente esto no va a durar eternamente. Está bien que, como bien nos enseñaste vos, hay que saber mirar las encuestas y no todo lo que se publica es cierto y hay que mirar las que no se publican, ¿no? Pero cuando uno ve las encuestas en diferentes espacios es como que la imagen positiva empieza a caer. ¿Se le está agotando la paciencia de ese electorado? Yo diría que no, porque me parece que si pensamos que tuvimos 25% de inflación en diciembre, 20% en enero, 3% en febrero, veremos lo que da marzo, pero estará entre 10 y 13%, y que no vamos a ver una inflación de un dígito menor a 8% probablemente hasta julio, yo diría que la paciencia es bastante alta, ¿no? Entonces, lo que uno ve, de hecho, si uno mira, no sé, para mencionar, el índice de confianza del gobierno, que se publica todos los meses, en el último mes tuvo un ligero rebote, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que todavía ese bono de confianza está. A Milei le gustan mucho las metáforas bíblicas y yo me voy a permitir hacer el chiste que hago siempre, que es todos sabemos que Moisés, cuando liberó a los judíos de Egipto, bueno, era como básicamente un héroe, ¿no? Por eso. Pero los 40 años del desierto fueron problemáticos y la Biblia cuenta muy bien que en varias instancias se rebelaron contra Moisés, ¿no? Y con la ayuda divina, Moisés golpeaba su bastón y hacía brotar agua de las piedras, ¿no? Que lo hizo. Pero el bastón presidencial no hace esa magia. Y ahí está el tema, ¿no? Que es que si uno dice dentro de un año y medio sigue estando el ajuste, la inflación no baja, o tal vez antes, no puse un año y medio como una fecha así arbitraria, pero tal vez menos. Vos estás diciendo que hay que aguantar un año los y cuatro, medio. lo que quiero decir es, la opinión pública no va a estar dispuesta a peregrinar 40 años en el desierto, y el bastón presidencial no hace magia y los presidentes no hacen llover maná del cielo. ¿Y entonces qué tendría que pasar para empezar la famosa B corta? Bueno, en el corto plazo difícilmente haya buenas noticias y cualquiera que hubiera gobernado la Argentina no iba a tener unos primeros 6 meses con buenas noticias, ¿no? Entonces tiene que pasar la etapa de corregir precios relativos desajustados, o sea, esto de que, voy a dar un ejemplo que uso siempre, previo a la devaluación de diciembre y al ajuste del precio de los combustibles, básicamente un litro de nafta valía lo mismo que una gaseosa de medio litro, ¿sí? Eso habla de una distorsión bastante fuerte, ¿no? Estaba fuertemente subsidiado el precio de los combustibles. Entonces, eso era inexorable corregirlo. Lo mismo que el precio de las tarifas de servicios públicos. El haber acumulado durante tantos años tarifas subsidiadas, obviamente genera que el salto sea muy brusco. Ahora, eso tenía un costo por otro lado, ¿no?
y tiene muchos efectos perniciosos. Completar esa etapa, completar la etapa del sinceramiento cambiario y que la inflación muestre un sendero descendente, ¿sí? O sea, una etapa de normalización económica y que se empiece a ver los frutos. El famoso segundo semestre que se habla en el gobierno de Macri. Si eso pasa, tal vez haya una baja fuerte de la inflación más adelante, o sea que sería un año bueno para el primer año de Milei. Que la inflación anual parecido a lo que fue la inflación anual del año pasado, pero que la inflación mensual de diciembre, cuando uno la proyecte 12 meses adelante, ronde el 30 o 35%. Es decir, que llegar a una inflación mensual de diciembre, pongámosle en 3% mensual, que en cualquier país del mundo sería escandaloso, pero que viendo de dónde viene la Argentina es como un buen resultado. Si vos pudiste corregir todos los precios relativos desajustados, sincerar el tipo de cambio, eventualmente levantar las restricciones cambiarias, y lograste que la inflación pasara de 25% mensual a 3% mensual y con un sendero descendente, bueno, ahí probablemente la cosa esté yendo en un buen resultado y la opinión pública lo va a premiar. Para terminar la entrevista quiero preguntarte tu análisis sobre las relaciones internacionales con otros países. Sabemos que es una postura distinta, quiero ver tu opinión, a ver qué opinás sobre todo en nuestro sector, ¿no?, más cercano en Latinoamérica. Bueno, yo noto que en América Latina, y no es algo de lo que solamente Milei es un exponente, hay bastante irresponsabilidad en la diplomacia presidencial. En algunos casos es verbal, todo el mundo lo critica a Milei por algunas cosas que dijo el presidente de Colombia, Petro, pero el presidente de Colombia, Petro, antes tuvo palabras bastante duras con Milei, Maduro usó palabras muy duras también, Andrés Manuel López Obrador lo mismo, y venimos hace poquito de ver algo que para mí me parece una aberración y que siento un precedente muy grave, que es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, haya ordenado a la policía ecuatoriana irrumpir en la embajada mexicana, ¿no?, para arrestar a una persona que había pedido asilo, ¿no?, perseguida por corrupción, pero yo creo que es un hecho gravísimo. Entonces, lo que se ve es, la Argentina tiene un poquito más de afinidad con gobiernos como el de Uruguay y Paraguay. Con Chile no ha habido grandes chispazos a pesar de las diferencias ideológicas que hay entre el gobierno de Boric y el gobierno de Milei, y de hecho Boric vino a la Argentina para la asunción de Milei. Evidentemente, con el gobierno de Luis Arce, con el gobierno de Gustavo Petro, de Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro, bueno, la Argentina no tiene una buena relación y difícilmente la tenga. Lo más problemático sería tener una mala relación con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces, en algunos casos hay mucha pirotecnia verbal y yo creo que es contraproducente eso. Pero me parece que esta cosa de la pirotecnia verbal, lamentablemente, no es que Milei es el único ejemplo, lo vemos en toda la región, ¿no? Y para tomar presidentes menos ideologizados, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo, refiriéndose al candidato presidencial derrotado el año pasado, que no le compraría un auto usado, ¿no? Entonces, está como muy de moda usar palabras muy fuertes, probablemente dirigidas a consumo interno, pero que me parece que daña un poquito el clima regional. Ignacio, muchas gracias por acercarte a Punto Convergente TV. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.